Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de regeneración de energía y en qué casos debemos utilizar resistencias de frenado en variación de velocidad. Eh, Bien, entonces, para entender el tema de la regeneración de energía, tenemos que entender los diferentes tipos de parada que se pueden realizar con un variador de velocidad. Entonces, aquí hay un ejemplo muy interesante en el cual tenemos una gráfica de velocidad en función del tiempo. Entonces aquí teníamos un motor que estaba girando a 1800 RPM con un variador de velocidad y de repente en este punto recibe la orden de parada. Entonces ahí vemos que existen tres formas de que ese motor se detenga. La primera es que haga una parada controlada, es decir, una desaceleración mediante una rampa, que es la curva de color azul. La segunda forma que tiene ese motor para parar es hacer una parada en rueda libre. Es decir, que a partir de la orden de frenado a la orden de parada, el variador deja de aplicar voltaje al motor y el motor se detiene por inercia. ¿Listo? Entonces esa es la curva de color verde. Y la tercera es que el variador haga un frenado dinámico. Entonces el frenado dinámico es cuando el tiempo necesario para que se detenga el motor es menor que el tiempo que él necesita para hacer una parada en rueda libre. Vámonos un poquito más detallado. Entonces, estas son las tres formas de parada que acabamos de mencionar. Entonces, la parada en rueda libre, digamos, es una parada que es muy amigable con los componentes mecánicos, ¿sí? Eh, en muchas ocasiones, no siempre, pero sí en muchas ocasiones, es muy amigable con los componentes mecánicos. No requiere ningún tipo de accesorio, entonces aquí no necesitamos utilizar resistencias de frenado en el variador. La máquina, como les decía, para por inercia. Eh, y bueno, y es importante activar una función que se llama recuperación al vuelo, que lo vamos a tocar en otro tema. ¿Listo? Entonces, supongamos que acá teníamos una máquina que venía a una velocidad, le damos la orden de parada y por inercia necesita 30 segundos para detenerse. Este sería el caso de la parada en rueda libre. Veamos qué sucede con la parada controlada. Entonces, la parada controlada tampoco necesita ningún accesorio, no necesita resistencias de frenado y se puede parar en forma de rampa de desaceleración. Entonces, aquí la clave es que el tiempo que necesitemos para detener el motor debe ser mayor que el de rueda libre. Entonces, aquí se hace una parada suave, controlada por desaceleración. Aquí, durante la desaceleración, el motor continúa empujando a la máquina para que se demore un poquito más de tiempo o un poco más de tiempo en frenar, ¿sí? En detenerse, para que su tiempo de parada sea mayor que el tiempo de rueda libre. ¿Listo? Entonces, en este caso no hay regeneración de energía, el motor sigue trabajando en el cuadrante de motor, es decir, la potencia del motor sigue siendo solicitada o proviene del sistema eléctrico, ¿sí? O en este caso el variador de velocidad, y continuando con el mismo ejemplo, pues para hacer una parada controlada tendríamos que programar nuestra rampa de desaceleración en 45 segundos, es decir, mayor que la parada en rueda libre, que es de 30 segundos. Finalmente tenemos la parada por frenado dinámico, ¿sí? Y aquí sí se necesita tanto la resistencia de frenado, ¿sí? Así como verificar que el variador cuente con un dispositivo que se llama el transistor de frenado. El transistor de frenado es un dispositivo que puede ser interno, puede venir integrado en el variador, o por el contrario puede ser externo. Entonces están como estas posibilidades. Eh, Además de las resistencias de frenado, existen módulos que se llaman los módulos regenerativos, ¿m? Que digamos que reemplazan a las resistencias de frenado con la ventaja de que los módulos regenerativos aprovechan esa energía y la reinyectan al sistema eléctrico para que otra carga consuma esa energía que acabamos de producir. Entonces es una forma más eficiente de lidiar con la regeneración que se produce durante el frenado. Adicionalmente, también existen los variadores regenerativos. Entonces, los variadores regenerativos, en lugar de tener un rectificador hecho con diodos o con tiristores, el rectificador está hecho con IGBTs, que son dispositivos bidireccionales de potencia. Por lo tanto, también son capaces de reinyectar ese exceso de energía a la red. ¿Vale? En, en el frenado dinámico se caracteriza porque el motor ya no es motor. El motor ya no se comporta como un motor durante la desaceleración.
sino que por el contrario el motor se comporta como un generador de energía eléctrica. ¿Listo? Aquí pues el motor cambia su cuadrante de operación y pasa al cuadrante de generación. Eh, Este tipo de frenado se caracteriza o ocurre cuando el tiempo o la rampa de desaceleración es menor al tiempo de rueda libre. Entonces, en este caso, nuestro tiempo de rueda libre era de 30 segundos. ¿M? Y aquí le estamos pidiendo al variador que frene la máquina en apenas 7 segundos. Entonces, para lograr este objetivo, el motor o la máquina eléctrica cambia su cuadrante de operación y deja de ser motor y se convierte en un generador eléctrico. ¿Listo? Desarrollando algo que se llama torque negativo, que básicamente se suma con el torque resistivo de la máquina para frenar en un tiempo menor. Entonces, existen dos condiciones importantes para determinar la cantidad de energía que se va a regenerar. La primera es la relación que existe entre el tiempo de parada en rueda libre con respecto al tiempo de frenado que yo necesito. Por ejemplo, acá la rueda libre es de 30 segundos y el frenado que necesito es de 7 segundos. Entonces, esto ya es una variable que afecta la cantidad de energía que vamos a regenerar. Y la segunda es la inercia que tenga la máquina. Entonces, una máquina de alta inercia, ¿sí? Entre mayor inercia tenga la máquina, pues mayor va a ser la energía que va a regenerar. Entre menor inercia tenga la máquina, pues menor va a ser la energía que se va a regenerar. ¿Listo? Entonces, la cantidad de inercia combinado con la reducción del tiempo de desaceleración con respecto al tiempo de rueda libre, pues ese es el que me va a indicar qué tanta energía vamos a regenerar. ¿Listo? ¿Qué sucede internamente en el variador cuando se produce la regeneración de energía? ¿Sí? Entonces, cuando el variador no cuenta con ningún dispositivo, cuando no cuenta con transistor de frenado ni con resistencias de frenado, pues el variador es capaz de inducir en el motor un torque de frenado entre el 20 y el 30% de su torque nominal. Entonces, si tenemos un motor que es capaz de desarrollar 100 newtons metro de torque, entonces durante el frenado, bajo estas circunstancias, va a ser capaz de desarrollar entre 20 y 30 newtons metros para frenar, para detener la máquina. ¿Listo? Entonces, como en ese escenario nuestro motor o nuestra máquina eléctrica deja de comportarse como un motor y comienza a comportarse como un generador de energía, entonces la corriente va a circular desde la máquina eléctrica hacia el variador de velocidad. Entonces estos tres son los cables que conectan el variador con el motor. Entonces a través de esos cables va a viajar la energía desde el motor hacia el variador. Entran a los IGBTs que como tienen un diodo que se llama justamente el diodo de rueda libre, entran a los IGBTs que este diodo es propio de la fabricación del IGBT y es quien da la bidireccionalidad del dispositivo. Entonces viene por aquí la energía, pasa por el diodo del IGBT y enseguida viene y carga el banco de condensadores. Nótese que esa energía trata de fluir hacia la alimentación del variador. Pero ¿qué sucede en la alimentación del variador? Pues que esa energía se encuentra con los diodos o los SCRs del rectificador. Y pues esos dispositivos no permiten el flujo de energía en sentido contrario, ¿cierto? Entonces allí pues se bloquea ese camino. ¿Listo? Entonces aquí no pueden continuar. Por lo tanto, el único camino que le queda es cargar el banco de condensadores. ¿Listo? Es el único trayecto a través del cual tiene para circular esa corriente. Entonces viene acá y carga el banco de condensadores. En la medida en que más carga eléctrica se acumula en las placas de los condensadores, pues el voltaje en el condensador va a incrementarse. ¿Listo? Entonces esto tiene como consecuencia que el voltaje en el bus de DC o en el banco de condensadores del variador, pues empieza a incrementarse. ¿Listo? Recuerden ustedes que los condensadores son dispositivos que se oponen a los cambios bruscos de tensión. Por lo tanto, pues digamos que entre comillas esto es una situación de estrés para el condensador, ¿vale? Los condensadores por normatividad o los bancos de condensadores por normatividad deben tener algo que se llama las resistencias de descarga. Es por eso que ustedes ven acá la nomenclatura, se llama RD.
resistencia de descarga. A través de estas resistencias, pues cuando el variador se apaga, pues descargamos el voltaje que existe en el banco de condensadores. De manera que al cabo de 10 minutos, pues ese voltaje esté por debajo de 25 voltios. Eso es como por estandarización de los fabricantes de equipos de electrónica de potencia, ¿sí? Entonces estas son las llamadas resistencias de descarga, que no son las mismas, no son iguales que las resistencias de frenado, tienen un propósito diferente. Sin embargo, a pesar de que tienen un propósito diferente, pues también colaboran, también ayudan a disipar el exceso de energía que se genera durante el frenado. ¿Listo? Entonces, la energía del frenado, cuando no tenemos resistencias de frenado, básicamente se almacena en el banco de condensadores y parte de ella se disipa sobre las resistencias de descarga que tienen pues el banco de condensadores. ¿Listo? Entonces, esto es lo que sucede en un escenario en el cual no tenemos resistencias de frenado. ¿No? Ok. Bien, veamos esta gráfica que es bien interesante. Entonces esta gráfica nos muestra en color morado, vemos la velocidad del motor. Entonces aquí vemos el proceso de aceleración, enseguida el proceso de estabilidad de velocidad y finalmente el proceso de desaceleración o frenado. ¿Listo? Luego tenemos nuestra curva de color morado, perdón, de color verde, ¿sí? Que es la que representa el comportamiento en el voltaje del bus DC o en el banco de condensadores. Y por acá tenemos la curva de color naranja, que es la que representa el torque del motor, cómo se está comportando el torque del motor. Bien, entonces, nótese que durante la aceleración, ¿sí? Durante la aceleración, en la medida en que bueno, desafortunadamente aquí en esta gráfica no se ve bien, en otra que voy a mostrar más adelante se ve mejor, pero aquí se ve que el torque, se alcanza a apreciar que el torque en el motor empieza a crecer durante la aceleración. Esto depende del tipo de máquina que estemos empujando. En la medida que crece el torque, ¿sí? La demanda de corriente que el motor le pide al variador de velocidad, pues se incrementa. Y eso genera pues que el voltaje en los condensadores tienda a la baja, tienda a caerse, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo el voltaje del condensador empieza a descender ligeramente porque se está descargando debido a que le están pidiendo corriente al variador, ¿sí? Pero cuando llegamos ya a la condición de velocidad estable, donde ya el torque que hay que desarrollar ya no es un torque de empuje, sino es un torque de sostenimiento de velocidad, ¿sí? Es decir, allí tan solo luchamos contra la fricción, ¿sí? De la máquina. Entonces, pues la fuerza que el torque de sostenimiento pues es bien pequeño en comparación con el torque de aceleración. Entonces, nótese cómo aquí el voltaje en el condensador se recupera rápidamente y digamos que se estabiliza. Entonces aquí tenemos un voltaje en el bus DC muy estable, mientras que la velocidad también es estable. ¿Listo? Bien, y finalmente entonces acá nuestro variador recibe la orden de parada en este punto. Entonces en este punto, bueno, nuevamente aquí en la gráfica no se alcanza a apreciar muy bien, pero el torque que desarrolla el motor es negativo. ¿Listo? El torque que desarrolla el motor es negativo, la velocidad, a pesar de que empieza a disminuir, la velocidad sigue siendo positiva. Por lo tanto, al multiplicar velocidad positiva por torque negativo, el producto nos da negativo, ¿vale? Entonces tenemos potencia mecánica negativa, es decir, que nuestra máquina eléctrica se ha convertido en un generador de electricidad, está produciendo potencia. Bien, fíjense qué es lo que sucede durante esta etapa con el voltaje en el banco de condensadores. A partir del momento en que el variador recibe la orden de parada, el voltaje en el banco de condensadores empieza a incrementarse, ¿sí? Entonces la línea verde empieza a crecer. Y ese crecimiento pues puede ser peligroso, ¿sí? Para el banco de condensadores. Porque como lo vemos, como sabemos previamente, los condensadores pues son dispositivos sensibles a los cambios de tensión. Entonces esto es lo que va a suceder. Se incrementa el banco de condensadores y pues dependiendo de la programación que tengamos en el equipo, pues se va a disparar por sobrevoltaje en el bus DC o va a tratar de hacer otra salida del variador de velocidad. ¿Listo? Entonces esto es lo que sucede en el equipo. Existe una función
muy interesante en los variadores de velocidad altíbar que se llama la función de adaptación de la rampa de parada, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esta función? Esta función básicamente consiste en que, bien, por acá tenemos, como lo veíamos hace un rato, tenemos nuestro motor que viene girando a una velocidad determinada, ¿sí? En este caso 1800 RPM, y de repente acá recibe la orden de parada, ¿sí? Recibe la orden de que debe detenerse. Observen que mientras el motor gira a 1800 RPM, el voltaje en el bus DC es de 625 voltios, ¿sí? Que corresponde a un voltaje de alimentación de aproximadamente 480 voltios, si mal no recuerdo. Entonces, aquí está bien, todo normal, pero tan pronto recibe la orden de parada, si estamos frenando una máquina de alta inercia en un tiempo muy corto, entonces observen que el voltaje en el condensador empieza a crecer y crece rápidamente, ¿sí? Entonces, por eso que él viene acá, pasa de 625 voltios y empieza a crecer de manera muy importante. Hasta el punto en que llega a esta línea punteada horizontal de color gris que está acá, que es el voltaje máximo de seguridad permitido sobre el banco de condensadores, ¿sí? Si superamos este voltaje, digamos que ya empezamos a generar un envejecimiento prematuro del banco de condensadores o una situación de riesgo. El riesgo es que puede llegar a estallarse uno de los condensadores, ¿sí? Entonces, cuando el variador detecta que el voltaje en el bus DC logra este valor peligroso o este valor de advertencia, llamémoslo así, entonces él lo que hace es cambiar su rampa de desaceleración original, él la cambia y él dice, hombre, yo no puedo continuar con esa rampa tan rápida, ¿sí? O yo no puedo seguir parando así de rápido, porque si continúo así, el voltaje en el condensador va a crecer al punto en que se dañen los condensadores. Entonces lo que dice el variador es que, mire, yo voy a tratar de, el variador cambia su objetivo, ¿sí? Y ya no va a tratar de cumplir la rampa de desaceleración, que es lo que pedimos inicialmente, sino que va a tratar de sostener el voltaje en el bus DC por debajo del máximo recomendado, ¿sí? Entonces, él lo que hace es modificar su rampa de desaceleración con el fin de que el voltaje en el bus DC no supere ese valor límite, ¿vale? Entonces, hemos pasado de esta rampa de desaceleración roja punteada a esta rampa de desaceleración verde continua. Entonces, si originalmente queríamos detener nuestro variador nuestro motor en 7 segundos, mediante esta función, el motor ya no se va a detener en 7 segundos, sino que se puede detener en 15 segundos. ¿Listo? Esto tiene unas ventajas y unas desventajas. Pues la ventaja es que el variador se va a proteger, ¿sí? Va a dar su máximo esfuerzo sin poner en riesgo su vida útil o la vida útil de los condensadores. Entonces esa es la gran ventaja que tiene esta función. Además que garantiza la continuidad del proceso, es decir, no vamos a tener un disparo. La desventaja es que no se cumple con el tiempo deseado de desaceleración. Yo quería 7 segundos, pero él me está dando 15. ¿Listo? Entonces, pues, dependiendo del tipo de procesos, pues esta situación puede ser aceptable o puede ser rechazada, ¿sí? Si es aceptable, pues súper bien, porque no vamos a tener que comprar ningún otro tipo de accesorios. Entonces, también es una solución muy económica, ¿sí? Porque no necesito instalar resistencias de frenado, ¿sí? Y fíjense que si en caso de que se llegara a disparar el variador por sobrevoltaje en los condensadores, pues el variador inmediatamente hace hace una parada en rueda libre, ¿sí? Y eso implicaría que el motor ya no se detiene en 15 segundos, sino que se puede detener en 1 minuto, ¿vale? Entonces podría ser aún peor. Entonces, esta función es una función realmente interesante en los variadores de velocidad altíbar, están todos nuestros equipos. Es un balance muy bueno entre lo que es desempeño en continuidad de proceso
y pues ahorro en accesorios. ¿Listo? Aquí pues no necesitamos algún dispositivo sobre el cual disipar la energía de regeneración. ¿Listo? Muy bien, veamos otro punto. Y este otro punto es cuando realmente tenemos resistencias de frenado. ¿Listo? Entonces, este es el método tradicional, el método más común que se utiliza en variación de velocidad para frenar un motor en el tiempo en el cual nosotros queramos que frene. ¿Sí? Eh, muy bien, aquí pues sucede lo mismo. Entonces tenemos una máquina de gran inercia, puede ser un ventilador, puede ser un molino de martillos, ¿sí? Y esa máquina de gran inercia necesitamos que frene muy rápidamente. ¿Listo? Antes de continuar, es importante que al tratar de parar una máquina de gran inercia en un tiempo muy corto, se haga una evaluación mecánica, principalmente pues de los acoples, ¿sí? Y la transmisión mecánica, y revisar si está en la capacidad de soportar esos altos torques de frenado que va a desarrollar el motor. ¿Mm? Porque muchas veces el variador y el motor pues están en la capacidad de producir esos torques de frenado tan altos y tan bruscos, ¿sí? Pero las cadenas o las correas o el acople mecánico que tenga el motor, pues puede que no lo soporte y se rompan o se dañen, ¿sí? Entonces, antes de proceder a escoger una resistencia de frenado, antes de hacer esto, pues lo primero es evaluar si mecánicamente e hidráulicamente la máquina tiene la capacidad de frenar tan rápidamente, tan bruscamente. ¿Listo? Bien, aquí entonces tenemos nuestra máquina regenerativa y el motor, ya sabemos que deja de ser motor y se convierte en un generador de electricidad. La energía fluye a través del diodo del IGBT y viene acá y empieza a cargar el banco de condensadores. ¿Listo? Empieza a cargar el banco de condensadores. Aquí vamos a tener una especie de control on-off con este transistor. Entonces el transistor detecta, o más bien la tarjeta de control del variador, detecta que cuando el voltaje en el condensador llega a cierto punto, pues ella le da la orden a este transistor de que se cierre, ¿sí? A este interruptor o transistor de que se cierre. Al cerrarse el transistor, pues va a conectar el voltaje del condensador con la resistencia de frenado. ¿Listo? Entonces el condensador va a tener un camino a través del cual puede descargar el exceso de energía que tiene. ¿Listo? O, bueno, descargar la energía que tiene. Y el variador detecta, la tarjeta de control del variador detecta cuando el condensador se ha descargado lo suficiente, ¿sí? Hasta llegar a un nivel óptimo de operación. Y a partir de ese momento, pues la tarjeta de control le da la orden al transistor de frenado de que se abra. ¿Listo? Entonces, de que ya no permita que el condensador se descargue aún más. ¿Vale? Y bien, y así es como continúa operando, pues, durante toda la desaceleración o el frenado del motor. Aquí, pues, muy importante es que ese exceso de energía que está acumulado en el condensador se descarga en la resistencia y esa resistencia va a producir mucho calor. ¿Listo? Entonces aquí la energía, el exceso de energía se desperdicia en forma de calor. Entonces esto también va a aumentar la temperatura de la región en la cual está instalada la resistencia de frenado. Es por lo que las resistencias usualmente se instalan en la parte superior de los tableros, ¿sí? Donde no generen algún tipo de afectación a cualquier otro equipo. Y también digamos que si tenemos muchos variadores en un cuarto muy pequeño, pues la temperatura ambiente en general del cuarto, pues también se va a ver afectada. ¿Listo? Y si ese cuarto tiene refrigeración, pues allí vamos a necesitar más capacidad de refrigeración. ¿Vale? Importante para que este transistor realice su tarea de frenado, pues hay que desactivar la función que mencionábamos anteriormente, que es la función de adaptación de la rampa de frenado, ¿listo? O de la rampa de desaceleración. Hay que desactivar esta función. Entonces, muy bien, muy bien.
El transistor de frenado en la familia de variadores de Schneider pues se encuentra en estos modelos, en el modelo Altivar 12, 310, 320 y 930, ¿listo? En los Altivar 930, cuya referencia termina en letra C, pues el transistor de frenado se convierte en un accesorio, ¿sí? Normalmente esto es para los variadores que son muy grandes, ¿sí? Entonces el transistor se viene en una caja aparte y se compra como un accesorio. Y definitivamente este transistor pues no está disponible ni en el Altivar 212, perdón, ni en el Altivar 630, ¿vale? Las resistencias de frenado siempre serán accesorios, entonces para que lo tengamos allí presentes. Y en el catálogo de nuestros equipos pues es muy sencillo seleccionar o el transistor o la resistencia, porque uno va al catálogo y él le dice, mire, para tal referencia de variador de velocidad, debes escoger esta referencia de resistencia de frenado. Entonces no hay pierde a la hora de seleccionar las referencias. Veamos la gráfica, cómo se comporta en este caso. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica de velocidad del motor en color rojo, que ya la expliqué hace un rato. Tenemos la gráfica de torque del motor. ¿Sí? Aquí se ve mucho más claro esta gráfica, es mucho más bonita. El torque del motor se ve claramente positivo durante la aceleración y se ve claramente negativo durante la desaceleración. Y también vemos que es muy pequeño el torque del motor durante la velocidad estable. ¿Listo? Muy bien, aquí también se ve mucho mejor el tema del comportamiento del voltaje en el bus de DC, ¿sí? En el banco de condensadores del variador. ¿Listo? Y enfoquémonos acá un poco en esta última parte, que es el voltaje en el condensador durante el frenado. Entonces observen acá cómo empieza a ser un control on-off. En azul, en color azul, vemos la corriente de las resistencias de frenado. Entonces miren cómo el variador recibe la orden de frenado en este punto y rápidamente el voltaje en el condensador empieza a incrementarse, ¿sí? Tan pronto llega a un punto, ¿sí? Aparte, en este valor se cierra el transistor de frenado y rápidamente el condensador se descarga, ¿sí? Y el proceso se repite, carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga. Y cada vez es más lento el proceso de carga y descarga. ¿Por qué? Porque cada vez más pues la velocidad del motor es menor y por lo tanto la energía regenerada cada vez más es más pequeña. ¿Listo? Entonces esto es lo que sucede internamente en el variador cuando tenemos resistencias de frenado. Por otro lado, pues están los módulos regenerativos. Entonces, los módulos regenerativos, como les decía, son una forma inteligente de aprovechar el exceso de energía que se produce cuando frenamos una máquina de alta inercia en un tiempo muy corto. Fíjense que el módulo regenerativo se conecta exactamente igual que las resistencias de frenado. También es necesario que el variador tenga su transistor de frenado, ¿sí? Y acá, pues, básicamente el exceso de energía fluye a través de este inversor hacia la red. ¿Listo? Aquí tenemos un filtro de acoplamiento, que son estas inductancias, ¿sí? Permiten acoplar el sistema eléctrico con el voltaje que genera este inversor. ¿Listo? Entonces, este inversor se sincroniza con el voltaje de la red para producir energía. ¿Listo? Para inyectarle energía al sistema eléctrico. ¿Listo? Es una forma súper interesante y súper inteligente de manejar ese exceso de energía. Estos módulos regenerativos visualmente o físicamente tienen este aspecto, es como esta cajita gris que está aquí. Se puede instalar al lado del variador, como observan aquí en esta foto, o detrás del variador. Son muy compactos, no disipan tanto calor como las resistencias de frenado. Y son pues muy eficientes. ¿Listo? Veamos el comportamiento acá del módulo regenerativo. Entonces fíjense que tan pronto damos la orden de frenado, pues aquí ya no hay un control on-off, como sí sucede cuando está operando únicamente el transistor de frenado. Sino que aquí hay un comportamiento muy suave, muy progresivo del voltaje en los condensadores. ¿Listo? También, miren, aquí tenemos en color naranja la corriente, ¿sí? La corriente inyectada a la red.
Y algo muy bonito es que esta corriente queda en contrafase con el voltaje del sistema de potencia. Al quedar el voltaje en contrafase con la corriente, estamos desarrollando potencia eléctrica negativa. ¿Listo? La potencia instantánea es negativa y por lo tanto, desde el punto de vista del sistema eléctrico, va a ver el variador como una fuente de energía, como si fuera un generador eléctrico más. ¿Listo? Bien. Por último, encontramos los variadores de velocidad de frente activo. Importante recordar que la tecnología de frente activo, o también se conoce con el nombre de rectificador inteligente o variadores Active Front End, ¿sí? Estos equipos en Schneider Electric, pues Schneider ha logrado una patente por haber desarrollado los rectificadores de 3 niveles de tensión, que tienen pues una gran cantidad de ventajas, pues que no vamos a mencionar acá, pero en general estos variadores que tienen esta topología son variadores que tienen distorsión armónica menor al 3%, entonces ahí arrancamos con un variador que prácticamente es una carga lineal para el sistema de potencia. El factor de potencia además es unitario, ya no es el 90%, ya no es el 95%, sino es 1, ¿sí? Entonces esto también es una ventaja tremenda en cuanto a eficiencia energética y en cuanto a evitar y tener que instalar un banco de condensadores para compensación de reactivos. Y por otro lado, esta topología de 3 niveles permite tener el filtro de acoplamiento integrado en el cuerpo del variador de velocidad, ¿sí? Entonces es muy compacto, una solución muy compacta. Y los 3 niveles lo que hacen es ayudar a reducir el ruido en modo común, particularmente esta conexión que hay entre el neutro del banco de condensadores con el neutro del filtro de acoplamiento de la alimentación del variador. ¿Listo? Entonces veamos qué es lo que sucede acá. Entonces aquí tenemos la corriente en la alimentación de nuestro variador. Nótese cómo es una corriente sinusoidal, ¿sí? Y durante la aceleración va creciendo, esa corriente sinusoidal. Durante el estado estable, pues es muy pequeña. Y durante la desaceleración, se invierte la fase. Fíjense que acá tenemos 2 semiciclos negativos consecutivos, ¿sí? Entonces, en lugar de seguir uno positivo, que es lo correcto, continúa con uno negativo y allí entra en contrafase y la potencia desarrollada por el variador ya es potencia negativa, ¿vale? Muy bien, entonces con esto finalizamos nuestra charla acerca de los diferentes tipos de parada, las diferentes soluciones que existen para frenar un motor, ¿sí? Y bueno, hagamos un resumen. Entonces, si no le coloco ningún accesorio a mi variador de velocidad, pues tiene la ventaja de que no hay costos adicionales, pero el torque de frenado va a estar limitado entre un 20 y un 30% en la mayoría de casos, y son valores aproximados de referencia. Con resistencias de frenado, pues vamos a tener la posibilidad de tener el 100% del torque de frenado, ¿sí? Naturalmente esto ya va a implicar un costo adicional porque hay que comprar las resistencias, y si el variador, dependiendo del tamaño, si el variador no tiene el transistor, pues hay que comprar también el transistor de frenado. Ese transistor en el mercado se conoce con muchos nombres, se conoce como transistor de frenado, módulo de frenado, ¿listo? Chopper de frenado también a veces le llaman. Acá hay desperdicio de energía y aumento de la temperatura ambiente. Con el módulo regenerativo, las ventajas es que aumenta la eficiencia energética porque estamos aprovechando esa energía, y un módulo regenerativo se puede utilizar en varios módulos o en varios variadores, ¿sí? Y aquí se puede compartir el bus de esto, es cuestión de otra charla, pero es una tecnología muy, muy chévere. ¿Listo? Quizá aquí hay algún riesgo de incompatibilidad cuando se tienen generadores eléctricos. ¿Listo? Cuando el variador está alimentado con un generador eléctrico. Entonces hay que tener cuidado con este tema. Y finalmente los variadores de frente activo, pues que no generan armónicos, la corriente es sinusoidal, es una carga lineal para el sistema, factor de potencia unitario, y pues en limitaciones pues no tiene ninguna limitación conocida. ¿Listo? Entonces, bien, con esto cerramos nuestra charla acerca de las diferentes formas que tenemos de frenar un motor o hacer la desaceleración controlada de un motor. Existen otras herramientas para frenar.
pero pues las vamos a ver en otro video, donde hablaremos acerca de la inyección de corriente continua, del frenado rápido con cambio de rampas de desaceleración, ¿sí? Eh, entre otros métodos. Creo que por ahí se me escapa alguno. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención y pues espero poder verlos en otra ocasión. Hasta luego.